A veces, me detengo a pensar, ¿qué significa realmente sentirse en casa? No solo en un lugar físico, sino dentro de uno mismo, en el mundo, con los demás. Y, por otro lado, ¿qué sucede cuando esa conexión se rompe, cuando nos sentimos desarraigados? La filósofa francesa Simone Weil, una mente tan aguda como profundamente humana, se adentró en estas preguntas en su obra póstuma, Echar raíces, el enracinement, publicada en 1949. Este libro, que nació de un encargo del gobierno de la Francia Libre en Londres durante la Segunda Guerra Mundial, no fue solo una propuesta para una nueva constitución, sino un profundo diagnóstico de la enfermedad que, para Weil, afligía a la civilización moderna, el desarraigo. Su objetivo era claro, ofrecer un camino para que el ser humano pudiera volver a echar raíces en su entorno, en su pasado y en su futuro. Resumen del libro. Este libro, titulado Echar raíces de Simone Weil, presenta una visión crítica del desarraigo moderno. La obra se estructura en tres partes principales. La primera aborda las necesidades del alma como el orden, la libertad, la obediencia, la responsabilidad, la igualdad, la jerarquía, el honor, el castigo, la libertad de opinión, la seguridad, el riesgo, la propiedad privada, la propiedad colectiva y la verdad. La segunda parte explora el desarraigo en el contexto obrero, campesino y nacional, mientras que la tercera parte retoma el tema de echar raíces. Adentrémonos en este pensamiento que, a pesar de los años, resuena con una sorprendente actualidad. Los principios fundamentales del arraigo y el desarraigo según Simone Weil. Para Simone Weil, el desarraigo es el gran problema de la época moderna. Ella lo describe como una enfermedad principal del organismo social y un estado de profundo sufrimiento humano caracterizado por la pérdida de la conexión fundamental. Es un desprendimiento de la naturaleza, del patrimonio histórico y de la comunidad. Este desarraigo está íntimamente ligado a la violencia de una configuración injusta y racional de las relaciones sociales, a la humillación y a la desigualdad. Weil identificó manifestaciones concretas como el desarraigo obrero, por el asalariado y la pérdida de vínculo con el trabajo, y el desarraigo campesino, pérdida de conexión con la tierra y las tradiciones. En esencia, el desarraigo lleva a la humanidad hacia una regresión social, a un vacío moral y desorden espiritual, impidiendo el florecimiento del alma. El arraigo, en contraste, es la necesidad más importante e ignorada del alma humana. Es la participación real, activa y natural en la existencia de una colectividad que conserva vivos los tesoros del pasado y los presentimientos del futuro. El arraigo se logra a través de la satisfacción de necesidades esenciales del alma, que incluyen el orden, un marco estable de relaciones que permite la justicia y la libertad. El libertad, la capacidad efectiva de actuar, regulada por la razón y orientada al bien. Obediencia, voluntaria y basada en el consentimiento, una forma superior de libertad. Responsabilidad, iniciativa y discreción ampliamente distribuidas. Igualdad, proporción justa entre esfuerzos y resultados, y equitativa distribución de bienes. Jerarquía, respeto voluntario por los valores espirituales más elevados. Honor, respeto por uno mismo y el lugar en la comunidad. Castigo, necesidad que restaura el orden moral y es reeducativo. Libertad de opinión, regulada por la verdad y el bien común. Seguridad, ausencia de miedo. Riesgo, contrapeso de la seguridad, necesario para el desarrollo del alma. Propiedad personal y colectiva, estabilidad y sentido de pertenencia. Verdad, la luz que ilumina todas las demás necesidades y es fundamental para una sociedad justa. El arraigo es la condición vital donde el alma se nutre y participa plenamente en la vida, conectándose con la tierra, el pasado, el futuro, el pueblo, el trabajo y la espiritualidad. La visión del desarraigo moderno, Juan Ramón Capella. La presentación de Juan Ramón Capella a Echar raíces sitúa la obra como un diagnóstico certero y problemático de la sociedad moderna. Capella enfatiza que Weil identifica el desarraigo como el gran problema de la época, una enfermedad social que nace de la violencia inherente a la configuración injusta de las relaciones sociales, la humillación y la desigualdad. Este estado lleva a una regresión social y a un vacío moral. La solución, el arraigo, se basa en la satisfacción de las necesidades fundamentales del alma, consideradas por Weil como condiciones para una verdadera democracia. Capella también destaca que Weil, al escribir el libro en Londres en 1943, para el gobierno de la Francia Libre, expandió su encargo para reflexionar sobre el estado moral y espiritual de la nación y la necesidad de una inspiración espiritual para el pueblo.
La importancia del enraizamiento en la vida según Weil. El enraizamiento es, para Weil, la necesidad más importante y, a menudo, la más ignorada del alma humana. Es crucial para una vida plena porque nutre nuestra ética e intelecto. Weil utiliza la metáfora del árbol, así como las raíces fijan el árbol a la tierra y le permiten elevarse al cielo, combinando inmanencia y trascendencia, el arraigo nos proporciona estabilidad y nos conecta con lo superior. La sociedad actúa como un suelo nutricio que nos dota de los materiales iniciales para la construcción de nuestro ser, transmitiendo los tesoros del pasado y las orientaciones hacia el futuro. Cuando las necesidades esenciales del alma son satisfechas, se produce un florecimiento de fraternidad, de alegría, de belleza y de felicidad. Curiosamente, Weil no concibe el arraigo como confinamiento, sino como aireación y multiplicación de contactos, promoviendo el intercambio y la influencia entre distintos medios. La crisis de civilización y el arraigo. Weil escribió Echar raíces en medio de una profunda crisis de civilización en Europa, un periodo entre guerras que evidenciaba un mal social. Ella señala dos venenos principales que propagan el desarraigo, el dinero y el Estado. El dinero destruye las raíces al reemplazar todas las motivaciones por el deseo de ganancia, monopolizando nuestra atención y energías. Por su parte, el Estado moderno es una cosa fría que no puede ser amada, que aniquila las formas naturales de arraigo y vacía la sustancia moral de las colectividades. Además, Weil criticaba la educación institucional por su excesiva especialización, pragmatismo y fragmentación. Esto, según ella, distancia a los individuos de la verdad y crea divisiones entre el trabajo manual e intelectual. La crisis, para Weil, no es solo económica, sino que golpea lo más profundo del alma. El dolor, el sufrimiento y la fuerza en la filosofía de Weil. Simone Weil aborda el dolor y el sufrimiento como inherentes a la condición humana, especialmente en la experiencia de la ausencia y la pérdida. La desgracia es el sufrimiento extremo, la privación total de atención y calor humano, que destruye el yo en todas sus dimensiones. El concepto de fuerza es central en su análisis de los fenómenos sociales. La fuerza es un mecanismo ciego de violencia que deshumaniza, convirtiendo a los seres humanos en objetos o cosas, incluso en cadáveres. Es un fenómeno universal y continuo que no disminuye con el progreso. Weil sostenía que nunca se debe admirar la fuerza, ni odiar a los enemigos, sino compadecer a los desdichados. Frente a esta fuerza, la gracia emerge como una fuerza sobrenatural de resistencia, que evita que el ser sea devorado. La atención es la única soberanía frente a la fuerza. El trabajo y la búsqueda de la verdad. Para Weil, el trabajo es una actividad fundamentalmente dignificante, que permite al ser humano satisfacer necesidades, apropiarse del mundo y darle sentido a su existencia. Ella veía una dimensión espiritual en el trabajo artesanal, contrastándolo con la opresión industrial del capitalismo, que busca extirpar el alma del obrero a través del asalarialismo y la automatización. Su visión era que el trabajo debía convertirse en el centro espiritual de la vida humana, un lugar de contacto con la realidad, la verdad, la belleza y la sabiduría eterna del universo. Envilecer el trabajo es un sacrilegio. Weil abogaba por una transformación radical de la sociedad que fuera más allá de los cambios económicos y políticos, buscando una reconciliación entre la ciencia y la espiritualidad a través del trabajo. Para ella, la verdadera revolución libera al hombre de la dominación de la máquina y le permite recrear lo que le es dado, guiado por la verdad. El arraigo en el exilio, una forma de coexistencia política. Weil propone una forma de coexistencia política que, paradójicamente, implica estar arraigado en la patria de este mundo como si se viviera en el exilio. La expresión arraigado en la ausencia de lugar captura esta idea de habitar la patria terrenal en un estado de exilio interior. Esto lleva a un nuevo patriotismo que no se centra en el Estado como ídolo, sino que surge de la desgracia del país y se basa en la compasión y la espiritualización del sufrimiento. Para Weil, el pasado no es una historia gloriosa, sino una patria muda, anónima, desaparecida, compuesta por islotes de pasado vivo y gotas de pasado viviente que deben ser preservadas y recreadas. Afirma que de todas las necesidades del alma humana, ninguna es más vital que el pasado. Este enfoque implica una contrahistoria, una relectura que presta atención a la memoria de los oprimidos. El arraigo, lejos de ser un encierro, es una aireación que promueve la multiplicación de contactos, el intercambio y la influencia entre diversos medios vitales. El arraigo en la comunidad afronayera, un ejemplo de resistencia. El desplazamiento forzado en Colombia es una expresión concreta de desarraigo social,
privando a las comunidades de su lugar físico y simbólico y de su libre movilidad. El caso del Naya en 2001, con la incursión paramilitar y la masacre, ilustra cómo estas comunidades afrocolombianas, que conciben el territorio como un ser vivo, fueron profundamente impactadas. A pesar de este desarraigo territorial, la investigación muestra que estas comunidades desarrollan un arraigo vital a través de prácticas ético-políticas de atención al prójimo. La memoria colectiva no reemplaza el arraigo, sino que lo alimenta y reactiva, dinamizando su reexistencia. El concepto de comunidad extendida describe esta forma de habitar y ser en el mundo, que incluye el parentesco y la acogida de lazos afectivos con vecinos, amigos y extraños, trascendiendo los límites geográficos y generando nuevas fuerzas vitales. Las imágenes de su vida cotidiana en el espacio humanitario de Puente Nayero, por ejemplo, revelan la resistencia y la reconfiguración de la vida frente a la violencia. El desarraigo como vivencia del exilio y la globalización. El exilio masivo está intrínsecamente ligado a la globalización al descontextualizar a las personas de su hábitat, desintegrando su identidad social y cultural y llevando a una pérdida del sentido de la identidad nacional. El exiliado sufre un choque cultural y una progresiva pérdida de identidad, aunque puede ganar una nueva identidad enriquecida por la sociedad de acogida. Sin embargo, la añoranza y la esperanza de retorno pueden impedir una integración total, generando un doble desarraigo al no sentirse plenamente identificado con ninguno de los dos países. Weil y Sartre, el problema del existencialismo. Aunque Simone Weil no se clasifica como existencialista, su pensamiento comparte ciertas directrices con esta corriente. Ambas reconocen la libertad humana y la necesidad de dar sentido a la existencia. La idea sartreana de que la existencia precede a la esencia, que subraya la libertad y responsabilidad del ser humano para elegir su proyecto, no sería rechazada por Weil. Ella también reconoce la capacidad del ser humano para desarraigarse voluntariamente y vivir en la idolatría o el fanatismo. Sin embargo, Weil va un paso más allá. Para Sartre, la búsqueda de sentido a menudo era fugaz, como la melodía de jazz en la náusea. Weil, en cambio, cree en un camino auténtico para el arraigo, restablecer el vínculo original con el universo a través de la religión. Para ella, la religión es el vínculo con la verdad, la patria celeste que da un sentido duradero. Mientras que Sartre ve el existencialismo ateo como el camino para hacer del hombre el primer principio, Weil sugiere que esta perspectiva, al centrarse en la pura existencia, puede ser una empresa sin sentido. Para Weil, los existencialistas buscarían sal sin tener comida para sazonar, al no encontrar una base trascendente para el sentido. Síntesis y reflexión final. La filosofía de Simone Weil nos invita a una profunda reflexión sobre el ser y la vida, poniendo de manifiesto que el arraigo es una necesidad vital para el alma humana, una condición de participación plena en el mundo. El desarraigo, por el contrario, es la enfermedad de nuestra civilización, alimentada por fuerzas como el dinero, el Estado y una educación desorientada, que nos sumergen en un vacío moral y espiritual. Weil, con su lucidez y su propia experiencia de vida, nos ofrece una vía de resistencia a través de la atención y la gracia, que nos permiten trascender la fuerza opresora. Nos muestra que el trabajo, si se le devuelve su sentido espiritual, puede ser un camino hacia la verdad y la dignidad, una verdadera herramienta de arraigo. Y, en la paradoja del arraigo en el exilio, nos enseña a valorar el pasado, la memoria de los oprimidos, y a construir comunidad incluso en la ausencia de un lugar físico. Así, volviendo a nuestras preguntas iniciales. ¿Qué significa realmente sentirse en casa? Para Weil, es estar arraigado, es la satisfacción de todas las necesidades del alma, orden, libertad, verdad, responsabilidad, etc., es tener múltiples raíces que nos conectan con nuestro entorno, nuestro pasado y nuestro futuro, recibiendo de ellos alimento moral, intelectual y espiritual. Es vivir en verdad y en atención a la realidad y al prójimo. ¿Qué sucede cuando esa conexión se rompe, cuando nos sentimos desarraigados? Significa caer en una enfermedad social que nos despoja de nuestra dignidad, nos somete a la fuerza y nos condena a una existencia sin sentido, sin la posibilidad de florecer en fraternidad, alegría o belleza. La propuesta de Weil, más que un sistema, es una orientación ética y espiritual para la vida. Un llamado a la compasión, a la verdad y a la acción encarnada, para que podamos, a pesar de las adversidades del mundo, echar raíces profundas en lo esencial y alcanzar esa plenitud a la que el alma humana, incesantemente, aspira.